1, el cual está conformado por Naomi Argueta, Linda Carmona y su servidor Alejandro Alvarado, y les vamos a dar el tema de cólera. Siguiente, por favor. Bueno, para iniciar vamos a definir al cólera como una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o alimentos contaminados con la bacteria Vibrio cholerae. Y bueno, vamos a ver cuáles son las características de esta bacteria y por qué causa esta diarrea tan característica de la enfermedad. Bueno, vamos a hablar acerca de los factores de riesgo y pues son sumamente importantes porque vamos a tener que nuestra bacteria, bueno, va a ser una bacteria, va a tener una gran capacidad de supervivencia, ya que, bueno, ahorita vamos a ver la clasificación, pero puede durar en el agua aproximadamente 10 días. Sin embargo, un biotipo, que es el TOR, va a llegar a sobrevivir de 20 a 25 días en agua. En alimentos y bebidas llega a sobrevivir de 1 a 14 días y en superficies de 1 a 7 días. Y los factores de riesgo, pues tenemos que el personal médico y el personal de laboratorio pues están sumamente expuestos a tratar con personas y también con muestras donde pues los pacientes sean infectados por cólera. Asimismo, pues una mala higiene es un factor de riesgo importante en el cual pues tenemos que va a estar relacionado un poco con las comunidades rurales. Esto principalmente por los trabajos, ya que, pues como sabemos, muchas veces en lo que sería en la agricultura o en la apicultura o en estas actividades, pues se utiliza agua de riego que no es tratada. Entonces, pues se tiene mayor contacto con este tipo de virus, de bacterias, perdón, y pues en sí muchas más. Y pues si los pacientes no tienen una higiene adecuado, un lavado de manos, un lavado de alimentos, pues entonces tenemos que estar mayormente expuestos. Asimismo, pues se ha dicho que que un factor de riesgo pues son los alimentos mal cocinados, que principalmente son pescados o mariscos. Sin embargo, pues cualquier alimento o cualquier superficie que esté contaminada puede llegar a transmitir lo que sería el cólera. Asimismo, pues los niños por la higiene están más expuestos y pues el no contar con los servicios adecuados de saneamiento, no contar con servicios de drenaje, pues es un factor de riesgo importante. Asimismo, pues tenemos que tener en cuenta a las personas que se encargan de las industrias en el suministro de agua y de saneamiento, de gestión de residuos y de limpieza urbana, ya que también están mayormente expuestos a contraer esta infección. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora en su epidemiología tenemos que actualmente no se reportan los casos de la mejor forma. De hecho, la OMS menciona que existen dos hipótesis en las cuales la primera es que no existe una adecuada vigilancia epidemiológica y la otra es que muchas veces se relacionan estos casos con una inadecuada gestión política y social y por eso recomiendan no exponerlos. Entonces la OMS menciona que entre el 5 al 20% de los casos son reportados y es por ello que estima más o menos que causa anualmente 3 millones de casos y 100,000 muertes anuales. Igual menciona que no existe una adecuada medida para calcular la morbimortalidad atribuible. Inclusive se menciona que la tasa de letalidad en lugares endémicos varía desde el 5% a comparación de lugares donde se realiza un brote hasta un 50%. Entonces, como que esta medida de morbimortalidad puede variar muchísimo. Y inclusive también se mencionan que en algunos países son endémicas, en 50 países son endémicos, es en África, Asia, Medio Oriente, América del Sur y Central, así como en el Caribe. Igual se mencionaba que el 60% se van a dar directamente en África, con un 29% también en Asia. Y en México, en nuestro país, pues como tal se menciona que la última vez que tuvimos un problema con el Vibrio cholerae fue en la década de 1991 al año 2001.
Aquí fue una epidemia en la cual 45,000 personas resultaron afectadas. Y a partir desde ese entonces solo se han registrado casos esporádicos. En el año 2010 al año 2012 se mencionan que hubieron casos aislados en Sinaloa y en la Ciudad de México. Se menciona específicamente que en el año 2010 y en el año 2011 hubo un caso en Sinaloa, otro caso igual en Sinaloa, y en el año 2012 fueron 2 casos en Sinaloa y 3 casos en la Ciudad de México. Como tal, hubo como un pequeño brote en el 2013 que fue de 165 casos que se ubicaban en la región Huasteca, que la región Huasteca pues básicamente es la zona entre San Luis Potosí e Hidalgo, donde el estado más afectado fue Hidalgo, e inclusive se menciona que aquí esta cepa se relaciona muchísimo a la cepa que hubo en Haití en el año 2010. Y actualmente en el año 2021 no existen como tal casos identificados y se considera que el Vibrio cholerae está controlada. Y bueno, eso lo encontré también porque si buscamos en la semana epidemiológica, en la número 13, podemos observar en la imagen que ni siquiera hay como ningún caso en lo que va del año 2021, e inclusive tampoco se menciona ningún caso acumulado del 2020 en ninguno de los estados de la República. Siguiente, por favor. Y bueno, también tenemos que hacer énfasis en 2 conceptos muy importantes, que es endémico y epidémico. Como tal, son muy fáciles de distinguir y también es importante tener en cuenta de que no son contrarios. Primeramente, endémico, se va a definir como, bueno, como bien sabemos, es un lugar donde comúnmente se da la enfermedad, aunque la OMS también nos dice que lo podemos referir como un lugar en donde durante el transcurso de 3 años hayamos tenido pacientes que hayan tenido cólera en un transcurso, bueno, es que durante 3 años de 5 que hayamos tenido pacientes que hayan tenido cólera. Así se va a definir un lugar que sea endémico. Y bueno, aquí es importante tener en cuenta esto debido a que la patología se va a comportar de formas distintas, ya sea si es endémico o es epidémica. En lugares endémicos, pues va a tener un patrón como estacional, es decir, que va a darse antes y después de la temporada de las lluvias, y esto va relacionado con lo que nos comentaban en los factores de riesgo, de que si no existe un adecuado saneamiento de las heces, pues si estas heces son vertidas si son vertidas en el suelo, lo que va a provocar es que durante la temporada de lluvias estas se esparzan y lleguen a más pacientes. Otro punto es que las personas, pues como tal aquí en la parte endémica, bueno, como ya se han expuesto constantemente a la enfermedad, pueden desarrollar inmunidad adquirida, que esta inmunidad adquirida más o menos dura 3 años dependiendo del serotipo que tenga la pandemia. Y se menciona aquí que como tal estos pacientes llegan a provocar como una inmunidad tipo, por así decirlo, de rebaño, que evita que esta patología se disemine más. Otra cuestión, pues viene siendo de que, a pesar de que nosotros sabemos de que es un lugar endémico y que se va durante el periodo de las lluvias, eso no significa que podamos observar que durante el transcurso del año no exista un brote. Bueno, me refiero a que durante los lugares endémicos, en los lugares endémicos podemos nosotros llegar a observar también epidemias sobrepuestas. También se menciona que comúnmente esto se da en niños que sean menores de 5 años. Tenemos que hacer también énfasis de que es menores de 5 años y mayores de 2 años, ya que los menores de 2 años pueden tener otras causas que les provoquen también diarrea, como lo sabemos, pues es el rotavirus. Y otro punto muy importante viene siendo el clima, y esto va relacionado a que, pues como tal, los lugares endémicos tienden a ser las zonas costeras, las zonas tropicales y subtropicales, y esto va muy relacionado a que el Vibrio cholerae tiene una relación muy, muy directa, y de hecho es una relación simbiótica con el plancton, que es lo que tenemos aquí abajo son 2 imágenes, el zooplancton y el filoplancton, que básicamente lo que pasa es que al desarrollar esta relación simbiótica, pues estos pues tienen una capacidad mejorada para sobrevivir ante lugares adversos, y entonces como tal estos se van a encontrar en el mar. Es por ello que es muy común que los pacientes se lleguen a contagiar por medio de la exposición bueno, que estén en el agua y que sin querer hayan ingerido de esta,
o que hayan consumido mariscos contaminados. Y un punto esto en cuanto a la relación del zooplancton y el fitoplancton, se menciona también que este le confiere una capacidad, una proteína que se conoce como quinina, que esta le da la capacidad al vibrio para protegerse ante los medios adversos, porque, bueno, como tal, esta bacteria lo que hace, bueno, aguanta, más bien, su medio en el cual es el más adecuado, es aquel que tiene mayor cantidad de sodio y es alcalino. Entonces, si este se encuentra en lugares como ácidos, va a poder aguantarlos más debido a la quinina que va a tener. Entonces, esto quiere decir que, pues, como tal, va a poder sobrevivir al medio ácido gástrico en el cual se va a enfrentar primeramente. Y como tal, la diferencia que tiene con las epidemias es que las epidemias, estas no van a tener un patrón específico de afección, sino que pueden afectar durante todo el año. Las epidemias también, la característica es que no solamente afectan a un grupo etario, sino que afectan tanto a niños como adultos. Esta se va a deber a las poblaciones con baja infraestructura, con poca higiene, con escasos servicios, con desnutrición, y bueno, la desnutrición básicamente es porque está relacionada con un bajo sistema inmune. Aquí no va a haber inmunidad acumulada, y como tal se ha relacionado a desastres naturales. También un punto importante aquí en las epidemias es que, poniendo pues un caso que pasó en el 2010, que fue el de Haití, pues como tal en Haití había pasado un desastre natural anteriormente, entonces la ONU trató de mandar ayuda y entre una de las personas que había mandado, pues esta estaba afectada con cólera, ya que venía de una zona endémica y Haití no era una zona endémica como tal. Pero Haití es un país que tiene una baja infraestructura, que tiene poca higiene, que tiene escasos servicios, que tiene una desnutrición muy acrecentada y como tal no hay una inmunidad acumulada. Entonces en este país pues resultó una epidemia muy importante que llegó a afectarnos a nosotros en el año 2013 con el pequeño brote que hubo en Hidalgo. Siguiente, por favor. Bueno, y en su etiología, pues vamos a tener que el Vibrio cólera es una bacteria de la familia Vibronaceae. Es un bacilo curvo en forma de coma gramatical, es gram negativo, va a tener un flagelo unipolar que le va a permitir una gran movilidad y asimismo va a ser no productor de esporas, pero pues como ya vimos, como ya explicó mi compañero, pues es sumamente resistente y asimismo pues sobrevive principalmente a medios alcalinos. Sin embargo, pues también tiene un amplio gama de pH que puede aguantar. Este va a ser un anaerobio facultativo. Esto quiere decir que pues va a necesitar oxígeno. Bueno, mejor dicho, sobrevive mejor con oxígeno. Sin embargo, pues no es necesario para su supervivencia. Y va a ser catalasa oxidasa positivo. Y pues como ya vimos, mi compañero habló, pues va a estar muy relacionado con las epidemias, que pues en México también anteriormente había. ¿Le puedes pasar a la que sigue? Hay alrededor, bueno, se han identificado alrededor de 200 serogrupos, pero los que tienen mayor importancia es el 0,1 y el 0,139, que son los que van a llegar a producir lo que sería la toxina colérica. Y por lo tanto, pues son de interés humano porque pues llegan a producir la enfermedad. El O1 va a tener a su vez biotipos, que es la clásica y el TOR, y asimismo va a tener ciertos serotipos, que es el INABA, el Ogawa y el Icojima. Y el 0139 pues se le va a llamar también Bengala. Como les digo, estos son los más importantes porque estos son los productores de la toxina colérica, que es el factor de patogenicidad que va a dar la enfermedad y que le va a permitir a la enfermedad ser demasiado severa. ¿Qué nos va a producir? Bueno, ahorita lo vamos a ver en la fisiopatología, pero pues en sí el efecto biológico va a ser una hipersecreción de electrolitos y agua, esto debido a que va a abrir canales de cloro y por lo tanto pues si va cloro, va a ir sodio, va a ir potasio y por lo tanto pues va a aumentar el número de electrolitos en lo que sería la luz. También se han identificado diversos factores de virulencia como son los pilus, correguladores de la
toxina, que los pilis son pequeñas eminencias que tiene lo que sería la bacteria, que le va a permitir adherirse de una mejor manera a lo que sería el intestino delgado. Porque, pues, como sabemos, pues el intestino va a tener diversos mecanismos. Uno de ellos, pues, va a ser la peristalsis, que, pues, si esta bacteria no tuviera estos pilis, pues, sería fácil de eliminar. Sin embargo, estos le van a crear este lugar de unión y adherencia a las células, y por lo tanto va a poder penetrar lo que sería la toxina colérica. También se han identificado proteínas quimiotáxicas, que también va a ser un factor de adhesina o de adherencia. La enterotoxina colérica accesoria, que va a aumentar la potencia de la toxina colérica, y diversas neuraminidasas y toxina de la zonula oclusiva, que pues van a permitir mayor superficie de contacto, y asimismo va a aumentar la permeabilidad intestinal. La que sigue, por favor. Bueno, antes de entrar a la fisiopatología, vamos a hablar de la transmisión. Como habíamos comentado, Vibrio cholerae vive en la parte externa de mariscos y plancton de manera normal, por lo que podemos decir que esta bacteria pues vive en agua salada. De hecho, diferentes estudios han demostrado que la bacteria se encuentra en casi todas las costas del mundo, y se han dado casos de personas que consumen mariscos mal cocidos y que estaban infectados por Vibrio cholerae, y pues en estas personas se produce la enfermedad del cólera. Sin embargo, en el caso de las grandes pandemias y epidemias que se han dado a través de la historia, pues no se relaciona con el consumo de mariscos, sino más bien aquí se produce una transmisión fecal oral. En este caso, una persona infectada con Vibrio cholerae en la cual se está presentando la enfermedad, pues puede producir aproximadamente 20 litros de deposiciones en 24 horas. Pues es muchísimo, ¿no? Con una concentración de 10 a la 9 Vibrio cholerae por milímetro. Eh, por lo tanto, los seres humanos pues son la principal fuente de transmisión de la bacteria. Entonces, estas deposiciones que tienen grandes cantidades de la bacteria entran en contacto con agua, y esa agua pues es consumida por los mismos humanos o simplemente utilizada para lavar los alimentos, y pues de esa manera se produce la transmisión fecal oral. Ahora, respecto a la fisiopatología. En este caso, pues como la transmisión es fecal oral, la bacteria llega al aparato digestivo de la persona infectada. En primer lugar, va a entrar en contacto con las defensas del cuerpo a nivel del estómago, donde pues la acidez gástrica y el pH bajo van a ser suficientes para destruir a la bacteria, ya que esta bacteria es pues relativamente frágil. Pero todo va a depender de la cantidad de bacteria que la persona ingiera cuando consume el alimento o el agua contaminada. Y de esta manera, cierta cantidad de bacterias aún pueden llegar al intestino delgado, que es donde se va a dar la enfermedad. También va a llegar más rápido, van a ser más propensas aquellas personas que tengan defectos en la producción de ácido clorhídrico o que tengan una hipocloridria, es decir, una baja concentración de ácido clorhídrico. En estas personas pues hay una alta tendencia de que la bacteria pueda pasar fácilmente de estómago a intestino delgado y finalmente producir la enfermedad. Y bueno, una vez que la bacteria llega al intestino delgado, a la luz intestinal, se adhiere a la mucosa intestinal ayudándose de su flagelo. Aparte también tiene proteínas transmembrana que le permiten pues como revisar el ambiente donde va a estar y verificar cómo está el pH y la osmolaridad. Entonces, cuando llega la bacteria a la luz intestinal, activa ciertos genes que le van a permitir reproducirse, y también
le van a permitir la producción de la toxina del cólera, que va a ser como tal la que nos va a dar todas las manifestaciones clínicas. Vamos a ver un acercamiento de cómo funciona realmente la toxina del cólera. Y bueno, esta toxina, para empezar, está compuesta por 5 subunidades B, que son unidades fijadoras, y 2 subunidades A, que son subunidades tóxicas. Entonces, las subunidades B fijadoras se van a unir al receptor GM1 gangliósido, que se encuentra en muchas células del cuerpo, pero también es muy abundante en las células del epitelio intestinal. Así que, una vez que las subunidades B se unen al receptor GM1, se libera la subunidad tóxica, que es la cual va a activar a la proteína GS, y esta a su vez activa a una enzima llamada adenilciclasa o adeninatociclasa. Esta enzima se va a encargar de convertir el ATP dentro de la célula en AMP cíclico o en adenosín monofosfato cíclico. Esta producción va a ser una producción exagerada. Lo que nos va a ocasionar es que va a generar la activación y apertura de diferentes canales iónicos, y estos van a liberar diferentes sustancias. ¿Cuáles son estas sustancias? Bueno, pues van a ser iones como cloro, potasio, sodio, agua y bicarbonato. Entonces, la bacteria del cólera pues hace que se active, adenilciclasa, que aumente la concentración de AMP cíclico, se activen los canales, se liberen electrolitos, agua y bicarbonato. Y bueno, como tal, ya vimos, la bacteria del cólera no va a provocar inflamación, destrucción o necrosis en la mucosa intestinal, sino que solamente genera la apertura de estos canales y la posterior liberación de las sustancias intracelulares que ya se mencionaron. Pero todo esto pues no va a ser bueno, obviamente, ya que nos va a dar como resultado un desequilibrio electrolítico por la pérdida masiva de estos. También vamos a tener deshidratación por la pérdida de agua y acidosis metabólica por la pérdida de bicarbonato. Y bueno, básicamente en esto consiste la fisiopatología del cólera, en la pérdida de todas estas sustancias, dándonos como resultado la característica diarrea acuosa de la enfermedad. Y por lo tanto, pues, como no hay una destrucción y alteración de la mucosa intestinal, pues nuestro paciente puede rehidratarse, reponer los elementos perdidos por vía oral, y el aparato digestivo pues va a ser capaz de reabsorberlo. Y bueno, pasamos al cuadro clínico. Antes de pasar bien el cuadro clínico, tenemos que hacer énfasis de que existen otros diferentes nombres en los cuales podemos conocer a la patología. Entre ellos son la enfermedad azul, la enfermedad negra, la fiebre álgica grave, la pasión colérica, diarrea colérica, cólera morbus, cólera gravis y también, bueno, simplemente cólera. Y bueno, ya bien, continuando con el cuadro clínico, tenemos que esta patología puede ir desde pacientes asintomáticos hasta formar una cólera gravis, que básicamente la cólera gravis viene siendo la presentación severa de la enfermedad. Primero se empieza con la fase de inoculación, la cual es típicamente de 2 días. Esta varía según la carga de la inoculación, la susceptibilidad inmunológica o el biotipo, que el cual, bueno, partiendo de todas estas variables, puede irse desde horas hasta 5 días. Nos menciona la literatura de que primero observamos que nuestro paciente llega a tener vómito acuoso y dolor abdominal. Como tal, este dolor abdominal es más relacionado al vómito acuoso que la diarrea. Y después tenemos la aparición de la diarrea acuosa aguda, unas horas después de diferencia. En sí, lo que podemos observar aquí es que la sintomatología descrita solamente me va a provocar, más bien las complicaciones que me va a provocar esa sintomatología van a ser el déficit electrolítico y la hipovolemia. Y entonces nuestro paciente también va a mostrar características clínicas de esto, es decir, los cuales son los ojos hundidos, la disminución del ritmo diurético, el pulso radial rápido y filiforme, una respiración de Kussmaul, una turgencia disminuida, letargia, taquipnea e hipotensión. Inclusive también se menciona que no es muy común observar que nuestros pacientes presenten fiebre,
pero en caso de que la lleguen a presentar es porque se trata de una coinfección. Y bueno, y también, bueno, había visto otra definición que era muy rara, que se conocía como cólera seco, que aquí esto es como una forma inusual de la enfermedad en la cual sí se da como la deshidratación y el déficit hipovolémico, pero no lo expresa por medio de una diarrea acuosa, sino que más bien esta diarrea se queda en el intestino delgado, entonces es más difícil para nosotros evaluar si el paciente realmente se encuentra deshidratado o no, y más que nada nosotros lo podríamos hacer por medio del cuadro, bueno, del cuadro de hipovolemia y déficit electrolítico, pero no sabríamos si se tratara de esta patología o no. Entonces, como que complicaría un poquito más este cuadro en sí. Siguiente, por favor. Y bueno, el más importante aquí viene siendo la diarrea acuosa aguda, debido a que pues tiene dos presentaciones, la presentación leve y la presentación severa. Se dice en la literatura que la presentación leve es más común que se dé entre un 40 o un 80% de los pacientes, y este es difícil de diagnosticar, bueno, de hacer diagnóstico diferencial, debido a que es indistinguible con respecto a otras causas de diarrea, y estas pueden contener sales biliares, materia fecal sólida. Y en caso de que, bueno, en el restante, el 20%, estos pueden llegar a padecer la presentación severa de la diarrea acuosa aguda, la cual es una presentación de tipo arroz con agua, como podemos observar en la imagen de abajo. Esta es muy característica que tenga trazas de moco, un olor como a pescado, ser indolora y que no provoque tenesmo. Es muy común también que los adultos lleguen a defecar 1 litro por hora, y los niños llegan a defecar de entre 10 a 20 centímetros cúbicos por kilogramo por hora. También contiene concentraciones significativas de sodio, de potasio, de bicarbonato, también de cloruro, e inclusive se menciona que llega a tener concentraciones significativas de zinc. Y, bueno, y otro punto importante viene siendo que se menciona que con una apropiada rehidratación, el paciente puede llegar a defecar hasta el 100% del peso corporal, con una duración más o menos de 2 a 6 días. Y como tal, la diarrea acuosa aguda se va a definir como una enfermedad caracterizada por 3 deposiciones acuosas que no son sanguinolentas, y estas se dan en un periodo de dentro de 24 horas. Siguiente, por favor. Y como tal, ya las complicaciones son más relacionadas al déficit electrolítico o una alteración que provoque en el organismo. Como tal, se dice que las primeras 3, que son la hipopotasemia, la hipocalcemia y la deficiencia de bicarbonato, pues son las más como características. En la hipopotasemia se tiene que las manifestaciones que va a dar van a ser calambres musculares, debilidad, arritmias cardíacas e hilio paralítico. La hipocalcemia se ha asociado más a los espasmos musculares y la tetania, mientras que el déficit de bicarbonato, esto puede provocar una acidosis metabólica. Y aunado todavía a la hipoperfusión tisular, esto va a evidenciar o va a provocar acidosis láctica, que me va a predisponer a un desarrollo de una respiración de Kussmaul como un medio de compensación. También se mencionaba que los niños, estos llegan a desarrollar más que nada una hipoglucemia, y esto, ellos, bueno, se mencionaba que tenían una depresión de los depósitos hepáticos de glucógeno, y también tenían una gluconeogénesis insuficiente, lo cual les iba a provocar como manifestación posibles convulsiones o hasta llegar a coma. En cuanto a la hipoperfusión tisular, esta iba a provocar en el cuerpo una insuficiencia renal aguda. En pacientes senectos se menciona que pueden llegar a producir un accidente cerebrovascular, y en general, en todos los pacientes provoca hipotermia, que es uno de los signos que vamos a ver posteriormente. También se menciona que la aspiración de vómito es muy común en estos pacientes, y esto me puede predisponer a neumonía. Y en las mujeres que se encuentran en embarazo, se ha asociado que el Vibrio cholerae puede provocar abortos espontáneos, partos prematuros y hasta mortinatos. Siguiente. Y en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico, ya teniendo en cuenta de que nuestro paciente tiene Vibrio cholerae, por medio de los criterios clínicos anteriormente dichos,
pues como tal tenemos que ubicarnos nosotros en el medio en que nos encontramos. Esto va relacionado al aspecto de que si es endémico o epidémico. Entonces, si nosotros estamos en la comunidad y ahí no tenemos casos conocidos, nosotros vamos a sospechar de Vibrio cholerae en todo aquel niño o adulto con deshidratación severa o que haya fallecido a consecuencia de una diarrea acuosa aguda, y esta es generalmente acompañada de vómitos. Y en los casos que no son conocidos, más en los casos que son conocidos, aquí lo sospechamos en cualquier paciente que con que tenga una diarrea acuosa y haya fallecido por ello, probablemente tiene Vibrio cholerae. Entonces, con ello podemos pasar posteriormente, bueno, antes de pasar posteriormente a eso, tenemos que tener en cuenta de que si nosotros encontramos pacientes que no tengan, que bueno, si encontramos como tal, en un lugar donde no haya casos conocidos, es decir, que no sea endémico, un brote, tenemos que formar un cerco epidemiológico para evitar la propagación de la enfermedad y así pues evitar, bueno, que tengamos más pacientes. Otro punto, pues ya ahora sí ya vendría siendo la valoración clínica inicial, que esto va a ser por medio de la determinación del nivel de deshidratación. Aquí se mencionaba que había 3 formas. La primera forma es que lo veamos por medio de la sintomatología y, bueno, como tal del cuadro clínico. Otra viene siendo que se utilice por medio de la cama de cólera, la camilla de cólera, que esta es como una camilla en la cual, pues, como tal, estos pacientes como no tienen un soporte o no se encuentran con la capacidad de ambular e ir al baño, por así decirlo, se menciona que ellos pueden utilizar esta cama que consiste en una apertura en la parte central y en la parte de abajo contienen una cubeta en la cual ahí es donde van a defecar. Y en esto, bueno, está como que muy característico de que dicen que dependiendo de la deposición que hagan, pues más o menos se puede llegar a calcular el nivel de deshidratación y darle el requerimiento necesario. Otra se mencionaba que se puede realizar por medio de como una estimación de que se menciona de que más o menos una pérdida entre cada deposición llega a ser entre 10 a 20 mililitros por kilogramo. Y así más o menos se puede llegar a hacer una reposición a partir de ello. Y finalmente en aquellos donde pues tengamos pacientes que se encuentren, bueno, en centros sobresaturados, estos se menciona que en caso de que ya lleguemos a sospechar que lleguen a tener un choque hipovolémico, tenemos que evaluar el relleno capilar, el pulso radial y la presión arterial. Y bueno, puedes pasar bueno, antes de pasar a la siguiente, tenemos también otro de que son los estudios de laboratorio. Estos estudios de laboratorio como tal no nos van a servir para establecer el diagnóstico, pero sí nos van a ayudar en caso de los pacientes que tengan una complicación. Aquí se menciona que lo que nos va a dar el estudio de laboratorio va a ser hipopotasemia, hiponatremia, hipocalcemia. Vamos a ver datos de insuficiencia renal prerenal, hematocrito elevado, y esto es relacionado a la hemoconcentración y hipoglucemia. Ahora sí puedes pasar a la siguiente. Y bueno, para evaluar el nivel de deshidratación, pues esto lo hacemos por esta tabla que nos pone los síntomas y los signos. Como tal, pues son los 3 grados de deshidratación más comunes, que es el primero es el sin deshidratación detectable clínicamente, el segundo es la deshidratación clínica y el tercero es el choque clínico. Como bien sabemos, pues esto es una evolución y si nosotros encontramos a un paciente en cualquiera de estos 3 estadios, pues tenemos que tratarlo antes de que llegue al choque clínico. Entonces, como tal, lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar la apariencia, la alerta, el volumen urinario normal, la coloración de la piel y también la temperatura de las extremidades. Todas estas van a tener una diferente descripción dependiendo del estado que nos estemos refiriendo. Y en cuanto a los signos, los más característicos, pues se menciona que es el hecho de que los ojos se encuentren hundidos o no. También se mencionaba sobre la frecuencia cardíaca, si esta se encuentra normal o en su defecto, que se encuentre taquicárdica, o por ejemplo también se mencionaba el patrón respiratorio, los pulsos periféricos, también el tiempo de llenado capilar y la presión sanguínea normal, que como tal, ya cuando estamos hablando de que hay un defecto de la presión sanguínea,
ya estamos hablando directamente de un choque descompensado. Siguiente, por favor. Y como esta patología afecta tanto a niños como a adultos, pues nos es más difícil conseguir los datos de signos vitales de los niños, pues esta tabla nos puede ayudar específicamente para identificar tanto la frecuencia cardíaca de un niño que se encuentra despierto como o se encuentre dormido, la frecuencia respiratoria, la presión tanto sistólica como diastólica y la temperatura. Y todo esto nos lo agrupa dependiendo de los grupos etarios, neonatos, 6 meses, hasta la adolescencia. Siguiente, por favor. Y después en el diagnóstico nos menciona la OMS que nos recomienda, en caso de que estemos hablando de un brote, que se tomen muestras de heces de 10 a 20 individuos con el fin de confirmar la presencia del Vibrio cholerae y también establecer un perfil de susceptibilidad a antibióticos. Esto lo vamos a realizar por medio de tres pruebas, que es el coprocultivo, el campo oscuro y los estudios moleculares. Primeramente, en el coprocultivo tenemos que lo que va a consistir es tomar una muestra de heces, o podemos también hacer un hisopado rectal, y esto lo vamos a poner en agar sacarosa con sales biliares, triosulfato o citrato, o el otro que es el agar gelatina con taurocolato telurita. Y aquí lo que vamos a hacer es que posteriormente a ello vamos a complementarlo con la identificación de un test bioquímico y un serotipaje y un serogrupado con el fin de identificar el Vibrio cholerae. Esto también se mencionaba que esto le podríamos aplicar una sustancia que se conoce como alcalina peptonada, que nos va a ayudar a aumentar la sensibilidad de los cultivos y así nos va a dar un mejor resultado. Pero el problema de esto es que nos va a dar una respuesta hasta 48 horas. En cuanto al campo oscuro, esto es una prueba un poquito, bueno, más que nada es subjetiva, debido a que aquí se va a evaluar la motilidad del Vibrio cholerae, y aquí lo que se hace es que se va a tomar una muestra de las heces que se encuentren frescas y posteriormente se le va a añadir anticuerpos para neutralizar su movimiento. Entonces, básicamente, primero observamos que existe movimiento, ponemos los anticuerpos y al final ya no hay movimiento, pero básicamente esto es muy subjetivo. Entonces, se dice que comparando el campo oscuro con el coprocultivo, el campo oscuro tiene una sensibilidad del 50%. Y finalmente, en cuanto a los estudios moleculares, se menciona aquí que son muy importantes debido a que más que nada, el PCR, como bien sabemos, pues tiene una alta sensibilidad y especificidad. Este nos va a ayudar a identificar la virulencia, y esto lo vamos a hacer a partir del gen CTXA, que esto es para el toxoide colérico, y el RFB para identificar el serogrupado. Como tal, aquí también esta prueba nos va a ayudar para identificar si el brote del que el que estamos estudiando ya tiene alguna relación con alguna epidemia que se había dado anteriormente. Y el caso que les pongo de ejemplo, pues es el de México, que se mencionaba que tenía una relación muy estrecha con el que se dio en Haití en el año 2010. Sí, ¿le puedes poner a la siguiente, por favor? Que es lo que podemos ver aquí, que lo que hace es que los ordena filogenéticamente, y aquí podemos ver que el de México del año 2013 se relaciona con el de Haití del año 2010. Y esto pues, nos va a ayudar también pues, para identificar más fácilmente el perfil de susceptibilidad a antibióticos y también el tipo de Vibrio cholerae que estamos hablando. Siguiente, por favor. Bueno, para el diagnóstico diferencial, pues en sí esta diarrea acuosa va a ser muy característica de la enfermedad. Entonces, pues no va a haber como que muchas dudas, pero sí se puede confundir con otras diarreas provocadas, por ejemplo, por E. coli enterotóxica, rotavirus en el caso de niños, un poquito con enfermedad celíaca o con otros vibrios no coléricos como es Parahemolyticus, Vibrio mimicus, Vibrio alginolíticus, los vibrios no aglutinantes. Igual puede ser con Shigella, Salmonella, Staphylococcus aureus o Clostridium botulinum. Ajá, pero como les digo, pues en sí, pues el diagnóstico va a estar muy claro por esta diarrea. La anterior. Gracias.
Y pues el tratamiento pues se va a centrar principalmente en lo que sería restablecer la pérdida hídrica, porque pues como ya vimos, lo más importante de lo que va a ser el vibrio, pues va a ser agudo y nos va a dar una diarrea aguda, en donde pues vamos a tener que, puede haber pérdidas de hasta 20 litros, entonces, por día. Entonces, no, lo que primero, o nuestra base del tratamiento, va a ser la hidratación. Y pues para esto, pues primero tenemos que valorar los signos y los síntomas de la deshidratación. Ahora, pues aquí les puse una tablita en donde pues va a dividirla en sin deshidratación, deshidratación leve a moderada y deshidratación grave o shock hipovolémico. Y pues en signo de deshidratación pues vamos a tener que generalmente pues va a tener una diarrea en donde las deposiciones van a ser menores, no vamos a encontrar ningún signo característico y pues generalmente va a haber ausencia de vómitos, entonces van a poder ingerir alimentos y agua normalmente. Cuando hay una deshidratación leve a moderada, pues vamos a tener que, ya vamos a encontrar los signos de los que hablaba Alejandro, en donde vamos a encontrar ojos hundidos, en bebés llantos sin lágrimas, membranas de las mucosas secas, boca, lengua, saliva espesa, vamos a encontrar taquisfigmia, turgencia de la piel, o sea, la elasticidad de la piel va a ser mayor o igual a 2 segundos, taquicardia, llenado capilar de más de 3 a 5 segundos. En caso de lactantes, pues vamos a tener frontal anterior hundida, respiración de Kussmaul, porque pues como ya vimos, pues nos va a traer una acidosis metabólica para pues compensar toda la pérdida de agua y electrolitos. Nos va en los síntomas, pues vamos a tener a nuestro paciente inquieto o irritable, con un aumento de sed, y pues generalmente aquí ya se van a presentar los vómitos, o sea que no va a haber tolerancia a la vía oral. Y en la deshidratación grave, como pues ya lo dijo mi compañera, es cuando hay una pérdida de 10 a 20 mililitros por kilogramo de peso por hora, en donde pues vamos a encontrar una perfusión periférica disminuida. Esto se va a ver a través de una piel fría, marmoleada, palidez periférica, un tiempo de llenado capilar mayor a 5 segundos. Vamos a tener a nuestro paciente ya inconsciente o hipotónico, va a tener bradisfigmia o ausencia total del pulso. La que sigue, por favor. Ahora, el tratamiento, pues, dependiendo de la severidad de deshidratación de nuestro paciente, pues vamos a tener que va a ser una fase de rehidratación que va a durar alrededor de 2 a 4 horas y una fase de mantenimiento que pues vamos a tratar de establecer pues el estado de hidratación normal. Entonces, la NOM nos divide, nos lo divide en plan A, plan B y plan C de hidratación. El plan A va a estar dado para pacientes con una enfermedad diarreica sin deshidratación y generalmente se atienden en el hogar. Esto pues vamos a aumentar la ingesta de los líquidos y vamos a administrar suero de rehidratación oral, que pues en el caso de México y de nuestro país, pues se utilizan lo que serían los electrolitos, que es lo que antes se conocía como vida suero oral, que pues va a tener electrolitos como es glucosa, potasio, cloruro de sodio, que pues nos van a permitir hidratar a nuestro paciente. Entonces, cuando no haya datos de deshidratación severa o datos de deshidratación, en menores de un año vamos a darles media taza, 75 mililitros, y en mayores de un año una taza, que serían aproximadamente 150 mililitros, administrado en cucharaditas después de cada evacuación. Y vamos a continuar generalmente, como ya les dije, no van a presentar vómitos, entonces pues vamos a continuar dando lactancia materna normal, en caso de lactantes, o una dieta normal. Y pues capacitar a la madre de pues los datos de deshidratación. En el plan B, pues vamos a hacer para pacientes ya con diarrea con datos de deshidratación y que van a ser atendidos pues ya en una unidad de salud. Y vamos a igual administrar suero de rehidratación oral, 100 mililitros por kilogramo de peso en dosis fraccionadas cada 30 minutos durante 4 horas. Y pues si el paciente llega a presentar vómito, o sea que no tolere la vía oral, pues vamos a tratar de disminuir la cantidad de suero
para ver si lo tolera. Ya en caso de que no, pues se va a hidratar por medio de sonda nasogástrica a razón de 20 o 30 mililitros de suero de hidratación oral por kilogramo de peso por hora. Y ya en caso de que nuestro paciente esté en deshidratación grave o severa o shock, pues vamos a tener que administrar líquidos por vía intravenosa, ya sea por solución de Hartmann o solución salina isotónica, que le puedes pasar a la que sigue, al 0.9%, en donde pues ya a la primera hora pues vamos a administrar 50 mililitros por kilogramo de peso y conforme vaya respondiendo nuestro paciente, o sea, conforme vayan desapareciendo los signos de deshidratación y la diuresis haya aumentado a razón de 0.5 mililitros por kilogramo, entonces vamos a ir disminuyendo lo que sería la cantidad administrada por vía intravenosa a 25 mililitros y vamos a ir valorando para regresar al plan B o al plan A, dependiendo de cómo vaya respondiendo nuestro paciente. La que sigue, por favor. Este es otro cuadrito que les puse y igual es especifica, lo divide igual por datos de deshidratación y por cómo se va a administrar los sueros de rehidratación oral. La que sigue, por favor. Ya después, como les dije, el pilar de nuestro tratamiento, pues primero es la deshidratación. Ya que estemos, que hayamos recuperado a nuestro paciente, pues se le puede dar un tratamiento farmacológico. Pues va a disminuir la severidad de la enfermedad, sin embargo, pues no es así como de vamos a administrarlo y va a desaparecer o van a desaparecer los datos de deshidratación. Siempre nuestro pilar va a ser la hidratación. Se pueden utilizar medicamentos, los de primera elección va a ser en adultos, bueno, se los divide en adultos y en niños. En adultos va a ser la doxiciclina, que sería una dosis única de 300 miligramos, las tetraciclinas de 500 miligramos cada 6 horas por 3 días. Se puede utilizar como alternativas el trimethoprim con sulfametoxazol o ciprofloxacino a dosis únicas. Y en niños también se va a utilizar eritromicina a 30 miligramos por kilogramo día, divididos en 3 dosis diarias durante 3 días. Y como alternativa, si no se cuenta con este medicamento, se puede utilizar trimethoprim con sulfametoxazol. La que sigue, por favor. Este tratamiento lo saqué de lo que sería la guía de práctica clínica. Y este tratamiento, esta tabla la saqué de un artículo de la OMS, en donde pues ya lo divide igual. El pilar es la doxiciclina en adultos y en niños pues va a ser las tetraciclinas. Y aquí ve cada una de las dosis y pues sí existe la disponibilidad en nuestros centros de salud. La que sigue, por favor. Y pues la prevención, como ya hemos hablado, pues generalmente esto se va a deber a pandemias. Entonces, pues lo importante es tener un buen saneamiento ambiental y una educación para la salud en la población, o sea, medidas de higiene, medidas de lavado de manos, medidas este, de los residuos en caso de que tengamos un paciente con cólera, pues vamos a tener que ser muy estrictos en el saneamiento del paciente porque pues es muy rápido, es transmisible lo que sería la bacteria y asimismo pues hay grandes cantidades de la bacteria en las heces de nuestro paciente. Y pues se va a dividir en dos, en interrumpir los mecanismos de transmisión y en incrementar la resistencia del huésped a la infección. Y en caso de interrumpir, pues vamos a tener que es la utilización de agua potable y aumento y un mejor manejo y eliminación de las heces de los pacientes o en caso de epidemias, pues hacer un cerco epidemiológico, un buen lavado de manos, una cloración de agua o procedimientos de desinfección y un manejo higiénico de los alimentos. Siempre lavarlos, desinfectarlos y cocinar los alimentos, como ya vimos, pues el pescado principalmente y mariscos. Y incrementar la resistencia del huésped, pues habla más acerca de la alimentación, que ésta sea propicia a la edad de nuestro paciente y pues como tal, siempre la lactancia materna exclusiva y la lactancia materna hasta los 2 años, pues va a ser un factor protector para nuestros pacientes. La que sigue, por favor.
Bueno, finalmente tenemos también que la Organización Mundial de la Salud implementó la vacunación, que esas consiste en 3 vacunas, que la primera es la Dukeral Valnova. Esta básicamente lo que es una, bueno, consiste en la subunidad B de la toxina colérica. Y tenemos la otra que vienen siendo 2, que son el Shanchol y la de Shanta Biotech, bueno, y todo lo demás que es su nombre. Estas lo que nos van a ayudar como tal es para tratar de evitar la propagación de la enfermedad. Se menciona que no ayuda tanto en los entornos endémicos, pero sí para evitar los epidémicos. Y en sí, en caso de que se lleguen a aplicar en los entornos endémicos, se aplican primeramente en las personas de alto riesgo, que son las mujeres embarazadas, los niños y las personas con inmunodeficiencia por VIH. También se mencionaba que en cuanto a la vacuna de Shanchol, bueno, esa vacuna tiene la característica de que si se aplica 2 veces puede llegar a cubrir por lo menos 5 años, pero si se aplica nada más una vez, solo cubre 6 meses. Y otra característica que tiene es que pueden ayudar a formar un efecto en rebaño y así evitar la progresión de esta enfermedad. Y la OMS finalmente, como conclusión, sugiere que nosotros tenemos que tenemos que hacer un manejo, un abordaje integral por medio de todas las medidas de prevención que nos había comentado mi compañera Linda anteriormente y con esta vacunación para así evitar la diseminación de la enfermedad y posteriormente pues ya tratar de controlarla. Como tal, pues sabemos que no podemos erradicar esta patología ya que se encuentra en el mar y pues pueden llegar a haber reapariciones de la misma e inclusive se llega a mencionar que no se sabe con exactitud cuándo puede llegar a haber otra epidemia debido a bueno, existe muchísima variabilidad genética y entonces esto puede llegar a producir alguna otra en algún lugar del planeta. Y bueno, básicamente eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Creo que no, doctor. No, doctor. ¿No? Bueno, entonces, ¿cómo definirían el cólera? Una enfermedad diarreica acuosa aguda causada por vibrio cólera de los serogrupos O1 u O130. ¿Alguien más quiere dar otra definición? Podría ser la enfermedad de infección del intestino delgado producida por la bacteria Vibrio cholerae. Algunos ponen intestino delgado, que va a estar caracterizada por ¿qué? Evacuaciones diarreicas. Diarrea aguda acuosa, profusa. ¿Qué más? Vómitos. Agua de arroz. Vómitos. Ajá. Que ¿Qué causa más? deshidratación. Ajá. Calambres musculares, deshidratación. Potencialmente mortal. Oliguria, colapso, ajá, potencialmente mortal. Aunque se menciona que no es potencialmente mortal, porque si les das el tratamiento oportuno, lo vas a detener rápido. El problema es que ya cuando te llegan deshidratados graves, ahí sí es donde viene el problema. Ajá. ¿Cuál es la etiología del vibrio cólera? O sea, su taxonomía. Es el vibrio cólera como tal, ¿no? La taxonomía. Ajá. ¿Y cómo los van a dividir? Son, no sé. En primero, serogrupos, ¿no? ¿Cuáles son los serogrupos que ya los mencionaron, no? O1 y O139. Yo 139, ¿no? Ajá.
Y estos serogrupos, ¿qué van a tener? Otra subclasificación. Un Ajá, biotipo, biotipos, ¿no? ¿Y cuáles son los biotipos? El el TOR, TOR y Clásica. clásico. TOR y clásicos. Ajá. Y estos a su vez, ¿qué van a tener? Aloca, Alinaba, Ajá, Ergicogima. ajá. ¿Quién te puede causar enfermedad grave? ¿El Ogagua, doctor? Vámonos a los biotipos, mejor. ¿El TOR o el El clásico? TOR. El TOR. El clásico. ¿Qué pensábamos? A ver, ¿cuál? El TOR. Entonces, ¿Están seguros? Es que el clásico es el que lleva haciendo más pandemias que yo haya leído. Ujú. Yo tenía entendido que el clásico era el que podía generar más enterotoxina, más que el TOR. Entonces Ujú. debería de ser el clásico. Los dos te pueden dar enfermedad grave, ¿no? Pero es más característico en el clásico, ¿no? Y en el TOR, generalmente la infección llega a ser leve o puede ser inclusive asintomática, ¿no? En el TOR. Entonces, es el clásico el que te puede dar enfermedad más grave. Ajá. En la fisiopatología, ajá. ¿Qué me pueden decir de la fisiopatología? ¿Cuál es el factor principal de virulencia que tiene el vibrio cólera? toxina colérica. Toxina colérica. Ajá. ¿Y cómo se va a dividir esa toxina colérica? En subunidades, 3 subunidades. Algunos lo mencionan dos subunidades, ¿no? No sé cuál es la tercera. ¿Cuál fue la que encontraste como tercera? ¿O escuché mal? Pues así las Sí, tenía porque a lo como mejor ya 7 cambió, ¿no? esenciados y la 3. ¿Alguien por ahí Creo que era, que bueno, fundamente lo de tu disculpe. compañera o... Yo había encontrado que era una subunidad 1, A1 y un 2 junto con la B. Y la Ujú, 2 eran subunidades de unión. ujú. Bueno, ahí hay que ver, ajá, porque la Está la literatura sub- donde yo estudié, te va a decir que puede producirte una enterotoxina termolábil, ¿no? Y otra termoestable, ¿no? Que son las subunidades, ¿no? La A y la B. La subunidad A es la que se va a encargar de la actividad secretora de la toxina, ¿no? Y la subunidad B va a permitir la fijación de las células al intestino delgado mediante la fijación del receptor gangliósido. Ajá. Entonces, ¿qué te va a ocasionar la subunidad A? Que aumente la concentración intestinal cíclico, con ello Ajá. la de canales de Ujú. iones. Ajá. Entonces, va a estimular, efectivamente, como mencionaron, el AMP cíclico, va a bloquear la absorción de sodio y cloro en las células de las vellosidades intestinales y la secreción de cloro en las células de las criptas, ¿no? Ajá. Sí. ¿Y qué va a pasar con esto? Va a causar una diarrea acuosa. Va a ocasionar la diarrea acuosa, ¿qué más? Vamos a tener pérdida de sodio, cloro y carbonato, ¿no? Sí. Y Desequilibrio electrolítico. electrolítico. ¿Y qué va a pasar con el potasio? Disminuirá. Va a disminuir y te va a llevar a una ¿qué? Hipocalemia, ¿no? Por eso es que están los
calambres, ¿no? Ajá. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Comer mariscos mal cocidos. Viajar a países afectados por epidemias o endemias. Ajá. Áreas de higiene. poca higiene. ¿Mande? Mala higiene. Mala higiene, ¿qué más? Consumo de Países agua pobres, contaminada. la pobreza, Sangre tipo O. sangre tipo O, ajá. No está especificado por qué, pero se menciona que puede incrementar hasta 2:1, ¿no? Comparado con los otros tipos de sangre. Ajá. ¿Qué más? Ujú. También se menciona la hipocloridria o la La cloridria. hipocloridia también, aquellas personas que están tomando antiácidos puede ser también un factor, ¿no? Ujú. Acuérdense que también otro factor, ajá, son los estanques de ¿qué? De agua dulce, ¿no? Y estuariosa, ¿no? Que les mencionan ahí como tal. ¿Cuál es la dosis para provocar enfermedad en pacientes aparentemente sanos? Mayor a 10 a la 8 vibrios. Ujú. De 10 a la 8 o 10 a la 10, les mencionan por ahí. Y en los pacientes que presentan acloridria o hipocloridria, 10 a la 3 o 10 a la 6, ¿no? ajá, 10 a la 3 o 10 a la 5 o 6, ajá. Entonces vean cómo disminuye, ¿no? Ujú. ¿Cuál es el cuadro clínico? Diarrea. Diarrea acuosa, ¿eh? No, nomás digan diarrea, ¿no? Como Ajá. agua de arroz. Ajá, agua de arroz, ajá. ¿Qué más? Que es Vómito. abrupta y tiene una característica, ¿cuál? El agua de arroz y el olor a pescado. El olor y ¿qué más? ¿Qué Que puede no es ser? que, ¿Indolora? ajá, no hay dolor, ¿no? Ajá, sin dolor. Ujú. Ni tenesmo. ¿Mande? Y tampoco hay tenesmo. Tampoco, ajá. Que es lo que lo va a caracterizar luego contra Shigella, ¿no? Ajá. El vómito, ¿qué más? El gasto fecal aumentado, que les dicen que puede ser hasta más de 1 litro por hora, ¿no? Sí. La sed intensa, la oliguria, los calambres musculares, la pérdida de la turgencia de los tejidos que ya mencionaron, taquipismia, ajá, el hundimiento ocular, la astenia dinamia, la hipovolemia, la oliguria, la anuria, y pues ya como grave, colapso circulatorio, cianosis y estupor, o sea, estado de choque, ¿no? Acuérdense que hay literatura que les menciona que igual la diferencia entre el cólera y la salmonelosis es que algunos dicen que el cólera no tiene periodo de incubación, ¿no? Y hay literatura que te dice que el periodo de incubación puede ir de horas a máximo 3 días, comparado con el periodo de incubación que tiene la salmonelosis, ¿no? ¿Cómo harían el diagnóstico? ¿Coprocultivo? Clínicamente. Clínico. Primero clínicamente, ¿eh? Porque si estás allá en la sierra, ¿tú crees que vas a pedir un coprocultivo? No. Ajá, entonces, clínicamente. Y después, Ahora sí, un coprocultivo. un coprocultivo, ajá. El tratamiento, pues ya lo mencionaron, ¿no? Ujú. Lo ideal es dar, ¿qué? Doxiciclina, ¿no? Ajá. Que en los niños, pues no se recomienda muchos, ¿no? Y en el adulto, pues les dicen 300 miligramos dosis únicas, ¿no? La tetraciclina, que en el adulto puedes dar igual de 500 miligramos cada 6 horas
Varía también las literaturas, te dicen cerca de por 3 días, y en los niños puede ser inclusive hasta 50 miligramos kilogramo kilo cada 6 horas por 3 días, pero solamente lo vas a administrar en niños mayores de 7 años, ¿no? La furosemidona, que es otro que se puede dar si no cuentas con ninguno de los dos primeros, a 100 miligramos, vía oral cada 6 horas por 3 días, y en los niños lo calculan a 5 miligramos kilogramo día, ¿no? Ya sea 3 días o a 7 miligramos kilogramos, dosis única, ¿no? El cotrimazole, que generalmente este es el trimestoprim con sulfametoxazol, pero el famoso F, ¿no? Que están aumentadas las dosis, ¿no? De 160 a 800 miligramos, Y en los niños, pues ya varía mucho, y van a encontrar que la dosis del trimestoprim puede ir de 10 hasta 12 miligramos por kilogramo, ¿no? La norfloxacina, que se lo van a dar en los adultos a 400 miligramos. En los niños, pues no está recomendado. Y la ciprofloxacina, que es otro que pueden dar también. La profilaxis, pues ya la mencionaron. ¿Cuál es la profilaxis? Hay algunas vacunas. Vacunas, ¿Cuál es la más recomendable? ¿La oral o la parenteral? La oral. La oral, porque la parenteral no te va a proporcionar protección, y la poca protección que te la da es corta, acuérdense, como hay endémico y pandémico como tal, o epidémico, ¿qué es un caso probable? Que ahí utilizan la regla de los 5. ¿Alguien lo vio por ahí? En mayores de 5 años de edad, más de 5 evacuaciones en 24 horas con evolución menor a 5 días. Menor a 5 días, pero acuérdate que hay otra característica, que debe de ser en localidades donde no se ha demostrado o se desconoce la circulación del vibrio cólera O1, ¿no? O 139, ¿no? Es como vas a considerar un caso probable. Un caso confirmado. Es donde se confirma la sospecha de vibrio cólera O1 o U o 139. ¿En qué? En países donde el cólera no es endémico o ya se eliminó. ¿Y qué más? En pacientes con diarrea. ¿Qué más? La cepa tiene que ser toxigénica. ¿Qué más? ¿Cuál les falta? ¿Cuál es la otra definición también de caso probable? ¿Alguien lo encontró por ahí? Se considera caso confirmado al caso probable que por cualquier razón no se tomó la muestra fecal con hisopo rectal, pero en quien se demuestre seroconversión de anticuerpos vibriocidas o antitoxina colérica, ¿no? Y caso descartado. ¿Nadie por ahí? Cuando hay pruebas de laboratorio avaladas que fueron negativas a cólera. Que fueron negativas a cólera, Entonces esas son las otras definiciones que, de caso confirmado, caso probable y caso descartado.
Lo primero aquí, como siempre les digo, y a lo mejor ya algunos entendieron, son los planes de hidratación, ¿no? Ya vieron cómo se realizan los planes de hidratación. Sí cuesta trabajo, Aquí en el cólera, porque está muy incrementado el gasto fecal, si se dan cuenta, se pasan las 3 cargas, ¿no? La primera 50, una segunda 25 y otra 25, ¿no? Pero actualmente les están pidiendo que no pasen más de 2 cargas. ¿Para qué? Para que no vayan a sobrehidratar al pacientito. Ya vieron la forma en que se llega a dar el plan A, el plan B y el plan C de hidratación. Inclusive aquí en el plan B, pues ya mencionaron que otra forma de darlo es a través de sonda nasogástrica, que es lo que luego hemos visto en algunas de las clases, ¿no? No sé si alguien recuerde por ahí. ¿Y cuáles son las indicaciones para regresarte al plan A o regresarte o pasar al plan C de hidratación? ¿O ya se les olvidó? No los escucho. No, no se nos ha olvidado. ¿Seguro? Creo que sí. Creo. Pues bueno, ya los dejo descansar. Nos vemos mañana y mi equipo al rato nos vemos a las 7. Sí, doctor. Dale, Sí, doctor. doctor. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Descanse. Hasta luego. Hasta Sí, mañana. doctor. Hasta mañana.